Bienvenidos, bienvenidas todos nuevamente, los estimados televidentes de tu programa Tu Mañana. Gracias por estar presentes. En esta ocasión traemos algo especial, algo fuera de lo común, a lo que estamos acostumbrados a presentarles, pero que de igual forma tenemos como responsabilidad siempre llevarle informaciones de primera mano y de calidad a cada uno de ustedes. Y a 2 meses de la tragedia del Jet Set, el pasado 8 de abril, hoy nos encontramos desde la virtualidad con el doctor Víctor Isidro Calcaño, mi hermano mayor, el cual me complace tenerlo junto con nosotros. El equipo de Tu Mañana también le agradece su presencia para que él nos cuente cómo fue todo el proceso desde el punto de vista médico, el atender la tragedia del Jet Set. Hermano mío, bienvenido al programa Tu Mañana, el complejo informativo más completo que tiene las mañanas en el Nordeste. Bienvenido, hermano. Bien, buenos días. Muchas gracias por la tan grata invitación. Un placer para mí estar con ustedes y compartir un poco de información de cómo fue este suceso y cómo nosotros los médicos no tratamos y sobrevivimos también a esto, porque fue algo que realmente nos afectó a todos, no solamente a los pacientes, sino también a nosotros como médicos. Entramos en materia de una vez. Cuéntame, hermano, ¿cuál es el proceso médico que se realiza cuando suceden tragedias como esta de Jet, cuando hay varias personas heridas y otras que han perdido la vida? ¿Cómo es el proceso? ¿Se notifica directamente a la unidad? Cuando ustedes reciben la información, ¿cómo es la preparación y demás cosas? Mira, todo eso eso es algo planificado. Desde luego que ya tú tienes la información o la notificación. El Ministerio de Salud Pública actualmente, el pasado septiembre, si no más recuerdo, tuvimos la clasificación como equipo de emergencia mundial. Estamos reconocidos mundialmente como equipo de emergencia, lo que nosotros llamamos MT de primer nivel. Entonces, este equipo está preparado para hacer en estos casos de desastres, hacer un despliegue hacia el lugar de los hechos, hacia el lugar del desastre, y se levanta un hospital móvil. Y ahí, en ese hospital, entonces, se hace un área de perimetraje donde desde el lugar de los hechos se trasladan los pacientes hasta ese lugar, se le dan las primeras atención y luego el paciente se refiere al centro más cercano en caso de mayor gravedad, porque si son pacientes que pueden salir por sus medios, esos pacientes uno los clasifica. Nosotros hacemos lo que llamamos un triaje de desastre o triaje STAR, y en estos casos, nosotros identificamos a los pacientes por gravedad. Muchas veces lo hacemos con un cintillo, le damos algún color o una bandita o una cartita y lo clasificamos por colores. Los colores nos van indicando los casos de gravedad. Rojo, un caso que hay que atender inmediato. Naranja, también que hay que atender inmediato, pero eso va a depender del tiempo también en que podemos atenderlo. Pero el plan es ese, se levanta siempre un área de perimetraje y se traslada un hospital móvil hacia ese lugar, y ahí en ese lugar se le dan las primeras atenciones a esos pacientes y luego se trasladan al centro hospitalario más cercano. Bien, tuvimos los reportes de personas junto con el personal médico que trabajaron desde el momento uno de la tragedia hasta finalizada ya todo el proceso de recolección ya de los cuerpos. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo el personal médico trabajó en horas y días desde que sucedió la tragedia? Mira, realmente en, te voy a hablar de lo que nosotros tenemos estipulado por protocolo. Sí. Cuando se despliega un hospital de esos móvil,
el equipo que se prepara para trabajar, se prepara para trabajar 12 horas. 12 horas pisado un equipo y 12 horas pisado otro equipo. Ahora bien, en este suceso no te puedo decir exactamente cómo se trabajó o qué tiempo duró cada personal, pero el tiempo estipulado es que se dividan los equipos para trabajo de 12 horas. Ahora bien, en lo personal, yo recuerdo que yo llegué al hospital 6, 6:40 de la mañana y salí del hospital tipo 5 y algo de la tarde y todo el tiempo fue trabajando. Claro está, en, en el proceso que estoy concluyendo ahora de formación como emergenciólogo, el tiempo también estipulado de servicio son de 12 horas, pero en esta ocasión fue diferente porque estábamos hablando de un área de catástrofe. Y aquí todos los protocolos se rompieron. El caso era estar y brindar el servicio a todo aquel que llegara que lo necesitara, independientemente de un horario. Bien. Y tuvimos personas, lamentablemente el caso, que fallecieron al instante de la tragedia, Sí. pero también vimos casos de personas que salieron más o menos con vida, con signos vitales, pero que aún todavía en semanas anteriores se estaban reportando fallecimientos de esas personas. ¿Cuál es más o menos el diagnóstico, si lo tienes, de esas personas que tuvieron esas complicaciones, que aún saliendo con signos vitales de la tragedia, ya entonces en todo el proceso de recuperación no pudieron proseguir con vida? Mira, la mayoría de esos pacientes, bueno, por lo menos lo que nosotros recibimos en el hospital, la mayoría llegó, podríamos decir, estable, perdónenme, podríamos decir estable, pero llegaron hablando y contando lo del suceso, ¿no? Pero estos pacientes, a medida que iba pasando el tiempo, iban entrando en una problemática metabólica por las compresiones que tenían, lo que nosotros llamamos síndrome de aplastamiento. La mayoría de esos pacientes que nosotros atendimos ese día, además de aquellos que estaban politraumatizados, todos estaban con síndrome de aplastamiento. ¿Qué es esto? Esto no es más que una cascada de eventos producto de las compresiones que tienen, ya sea en un miembro, ya sea en el cuerpo. Esa descompresión brusca que se produce en el cuerpo liberan partículas, toxinas y proteínas que el riñón no es capaz de filtrarla, lo que nosotros llamamos mioglobina. Esa mioglobina, el riñón no es capaz de filtrarla, lo que mete al riñón en un daño renal, y esos pacientes, la mayoría, para una pronta recuperación, necesitan diálisis. Y no tan solo eso, ese síndrome de aplastamiento puede llevar a una cascada no tan solo de la de este síndrome de aplastamiento, lo que nosotros llamamos rhabdomiólisis en este caso. Ellos también pueden hacer neumonía, síndrome de distrés respiratorio del adulto mayor. Es una cascada que nosotros como médicos no sabemos a qué actuar primero, pero a medida que el paciente va evolucionando, va complicando, y lo que es más abrupto en el paciente es esto, es la rhabdomiólisis que ellos logran hacer por el traumatismo o por el síndrome de aplastamiento. Y esto, en la mayoría, lo que fallecieron muchos
claro, por el trauma directo, porque como fue el techo, fue todo directamente en la cabeza el trauma y esto puede provocar una muerte al instante, pero lo que lograron llegar, todos sufrieron de este síndrome de aplastamiento y fue lo que complicó mucho su salud y su recuperación. Ok, y ya para cerrar, esto es algo de lo que tú y yo hemos hablado personalmente, pero quizás no todas las personas están al tanto de eso. Eh, cuéntale a la audiencia cómo el personal médico, principalmente los que están en emergencia como tú, cómo lidian con la muerte. ¿Cómo el personal médico puede lidiar con la pérdida de un paciente que llegó quizás aún con signos de vida, pero que en el proceso del tratamiento perdió la vida y que quizás ustedes tenían toda la esperanza de que esa persona viviera, hicieron todo lo posible porque viviera? Y ante una tragedia como esta, también de ver familias con desesperanza, con anhelos de ver a su ser querido con vida, ¿cómo lidia el personal de emergencia ante catástrofe como esta? Y personalmente, ¿cómo se hacen para reponerse y tener que seguir con su labor después de un evento como el del Jet Set? Mira, personalmente a mí me afectó mucho. De hecho, todavía en las alturas de juego que yo no puedo escuchar música de Ruby Pérez porque me trae recuerdos. Eh, Muchas veces la gente dice, no, que los médicos no tienen sentimientos. Lo que pasa es que el médico exponer sentimientos muchas veces, no sé cómo lo ve la otra persona, pero en el momento, o sea, en el lugar de los hechos, en tu lugar de trabajo, el médico mostrar sentimientos es muy difícil. Y aún con los sentimientos y con el temor o con la pena, el médico debe de seguir trabajando y no puede distraerse de su labor. Y reprimir, que entiendo yo que es lo que mejor sabemos hacer, reprimir este sentimiento para nosotros seguir trabajando y seguir brindándole asistencia médica a otra persona que lo necesite, es algo con lo que hemos aprendido ya en el tiempo que tenemos en el área de la salud, es reprimir estos sentimientos. Recuerdo, claro, dos pacientes del YESET que al momento de preguntarle, cuando llegaron a la emergencia, eh, que lo abordé, que le pregunté si había personas al lado de él, si recuerda personas al lado de él. Esas dos personas, bueno, exactamente tres personas que le llegué a preguntar, su respuesta fue sí había personas al lado mío, pero estaban muertas. Entonces, eh, tú ponerte en el lugar de esas personas y no tan solo eso, tú tener que atenderla, tú sabiendo la situación que vivió y viendo la que está pasando él, no hay forma de cómo tú no, como ser humano, ponerte en sus zapatos. Entonces, es algo que nosotros los médicos entiendo que ya hemos aprendido, reprimir muchas veces nuestros sentimientos y en otro momento quizás sacarlo para, qué sé yo, entre nosotros consolarnos y no, muchas veces no entre nosotros, sino autocontrol y nosotros mismos consolarnos, porque en esos momentos realmente no es un momento para pena. Nosotros recibimos pacientes uno detrás de otro, sin tiempo muchas veces a una recuperación o una adecuación del lugar donde nosotros estábamos atendiendo a los pacientes. Y dime tú cómo puedo yo en un momento así como este, aislarme y llorar. No, no podemos dar ese lujo. Que ya en un momento de tranquilidad y en la casa podamos pasar esta pena, pues sí, sí lo hacemos. Y quizás sí lloramos, pero en nuestro lugar de trabajo hemos aprendido esto. Hemos aprendido a reprimir,
y quizá guardarnos. Y no te voy a negar que quizá no se nos salgan las lágrimas en el lugar, pero aún así seguir trabajando, porque que en casos como este siempre van a haber personas que no necesitan y no hay espacio para ese llanto o esa tristeza en ese momento de que aislarnos y tenerlo. Te puedo decir que hay muchas veces que no da ese espacio y que sí da ese espacio, pero no sé, lo digo por mí, no, no acostumbro a hacerlo en mi lugar de trabajo, a menos que no sea paciente como la que recuerdo que perdí ese día, bueno, no ese día, sino el siguiente día, una paciente que llegó muy mal, joven, y, y al momento de atenderla en la emergencia, tuvimos que intubarla. Fue de manera rápida para poder estabilizarla. La paciente la estabilizamos, logramos cuidar su vía aérea y como médico y atención directa le puse mucha fe a que, a que la paciente podría sobrepasar este mal, pero lamentablemente creo, si no más recuerdo, creo que como a los 5 días, estando de servicio en la mañana, amanecer ese servicio, me enteré que la paciente falleció en la unidad de cuidado intensivo. Fue muy duro para mí, porque nosotros, así como cualquier ser humano, le ponemos fe a los pacientes, pacientes que le cogemos aprecio, aunque no conozcamos el nombre o que aunque haya sido la primera vez que lo vimos, pero al tratarlo, ponemos fe en su recuperación y creemos que con el trabajo de Dios y el trabajo que nosotros hacemos, se puede recuperar. Y es triste cuando aún nosotros poniendo esta fe, no suceden las cosas como nosotros creemos. Y esas son cosas que nos marcan y aunque quizá no tengamos el mismo tiempo de duelo de otras personas, que entiendo que eso es algo que también tenemos, nosotros entendemos más o estamos más adaptados a entender que que el ciclo de vida es nacer, reproducirse y morir. Y entendemos un poquito más este proceso de la muerte y quizá nuestro tiempo de duelo es quizás menor que el de otra persona, pero sí, sí tenemos esa tristeza, nosotros no somos, sí tenemos sentimientos, como y alguna gente dice que no, pero también para nosotros fue traumático esto, como te dije, y, pero gracias a Dios nosotros nos reponemos y podemos salir cada día a dar lo mejor de nosotros en lo que amamos. Bien, y finalmente, brevemente, ya para dejarte ir, pues tienes más compromisos, eh, ¿qué orientaciones tú como emergenciólogo le puedes dar a la población en general que nos escucha? De quizás, esperemos en Dios, nunca tengamos que atravesar otra tragedia como esta, pero quizás ante cualquier evento de desastre, ante cualquier evento que pueda perjudicar la salud o la vida y la integridad física de otra persona, ya sea provocado por cuestiones naturales o causas humanas. Antes de las atenciones médicas, que es lo más recomendable esperar las atenciones médicas, pero ¿puede el ciudadano de a pie hacer algo para ayudar a alargar la vida de una persona o de varias personas que han estado en una especie de accidente o momento trágico donde hay personas heridas? Lo recomendable todo el tiempo va a ser esperar al personal médico. Ahora bien, si hay alguien que tiene algún tipo de conocimiento de servicio de salud o, o de resucitación cardiopulmonar en caso de lo necesite, esos son casi conocimientos eh, de conocimiento público. Gente que sabe dar compresiones torácicas y poner la boca a boca, respiración boca a boca, aunque esas son cosas que no se hacen ya, pero siempre lo recomendable va a ser esperar al personal médico todo el tiempo.
Y si realmente quiere ayudar, esperar al personal médico y que un personal médico sea que tome la dirección de cómo se van a hacer las cosas y él ponerse a servicio de ese personal médico para dar la asistencia y brindar la ayuda, pero nunca por sí solo, a menos que no tenga conocimiento vasto de, de cómo trabajar con pacientes politraumatizados o pacientes en desastre. Algo que vi muy mal en redes sociales, con este caso del Yeset, fue esto de ver cómo las autoridades estaban tratando de levantar los escombros y ver, pero están hablando, dejen de hablar y saquen la mejor. Hay un protocolo incluso para levantar escombros, hay un protocolo para eso. Levantar un escombro sin tomar la precaución de lo que está por encima o lo que puede estar al lado que pueda derrumbar y caer, puede costarle la vida a un paciente que esté en estos casos. Entonces, siempre esperar al personal médico y que el personal médico sea que dé las directrices y el transeúnte o el caminante de paso que quiera ayudar, ponerse al servicio del médico. Bien, gracias hermano mío, gracias por todas estas informaciones que nos das y por compartir tu experiencia de lo vivido en el Jet. Es para el equipo de Tu Mañana un placer poder tenerte aún desde la virtualidad y a pesar de tu agenda apretada, que tú puedas compartir estos pequeños momentos junto con nosotros para orientar a la población y dar la versión médica de lo que fue esta tragedia. Así que esperamos también tenerte otra vez en otra ocasión hablando de un tema menos Claro, trágico para orientar a la población. claro, claro, estoy a sus órdenes, solamente me pasan la información y en cualquier momento puedo estar con ustedes con cualquier tema de interés que a ustedes le interese. Bien, muchas gracias, hermano, y gracias a todos por sintonizarnos como siempre en esta entrega un poco diferente de lo habitual que tenemos para ustedes, pero esperamos que haya sido de su interés todo lo hablado en este momento respecto al Jet Set.